Buenas noches. Vamos a hablar ahora sobre esta pequeña joya que tuvimos la oportunidad de estudiar, investigar y valorizar lo que supone para la historia de la pintura francesa primitiva, y no solo también para la historia de la pintura francesa primitiva, sino incluso para la historia de Francia, al ser el donante Luis I de Orleans una de las figuras claves de la historia de Francia, no solo en vida, a finales del XIV y comienzo del XV, sino que se convierte desde el siglo XIX en un personaje romántico que ha dado muchísimo que hablar y fue tema incluso pues, por los pintores como Delacroix. Aquí en el Thyssen tienen una obra de Delacroix en la que se representa a Luis I de Orleans. Cuando ingresó la obra en el Museo del Prado, en febrero de 2011, estaba cubierta por un repinte. Nosotros, por estas faltas que dejaban percibir el color que había debajo, sabíamos que había algo. No se oye bien, ¿no? A lo mejor. ¿Así mejor? Vale. Pues sabíamos que había algo debajo. Incluso la composición nos lo decía. Incluso antes de que nos la ofrecieran, fue Sotheby el que hizo la empresa que hizo la mediación entre la propietaria y el Prado. No sabía qué pintura era. Al principio habían preguntado en Francia a los estudiosos más importantes de los primitivos franceses, como Dominique Thiebaud, que se encarga de ellos en el Louvre, o Michel Lacloque, que ha estudiado la pintura francesa desde hace muchísimo tiempo, o los que estaban estudiando las miniaturas, como la que se encarga de ellas ahora en la Biblioteca Nacional, como es Inés Villers-Lapetit, pero ellos decían que no era una pintura francesa, que ellos creían que era de la Escuela de Praga. Todo el mundo en Francia era tan francesa que no sabían identificarla. Entonces, desde Sotheby, antes de traerla al Prado, me mandaron una imagen para que yo les dijera simplemente que no era española. Y yo les dije, mira, no es española, pero para mí es lo más puramente parisino que yo he visto en la vida. Debía tener rayos X porque en este momento vemos la diferencia de la una con la otra, pero yo no había visto nunca ninguna obra, porque todas las que se han conservado tienen una influencia o borgoñona o flamenca, pero ninguna de ellas esa gracia, esa delicadeza, ese ritmo que es típico del arte parisino y que está patente en la miniatura. Cuando ingresó, nosotros veíamos que en los laterales del marco, que es original, había las huellas de unos clavos que eran de forja y también estaban cortados en línea recta para las bisagras, aquí en los dos extremos, luego lo vemos. Los estudiosos del marco y nuestro restaurador de soporte, José de la Fuente, decía el propio Enrique Quintana, el jefe del taller, esto es algo que no es de ahora, se ha podido hacer en el XV o en el siglo XIX, pero no con métodos modernos. En ese momento sabíamos que podía ser un tríptico, pero no teníamos ninguna referencia. Desde Sotheby nos dijeron que la propietaria era una señora que procedía de una familia de origen francés, que había llegado a España, su familia, junto con José Bonaparte, y que no se habían marchado. Entonces nosotros decíamos, bueno, pues será lo único bueno que nos han traído José Bonaparte y se ha quedado allí.
y pensábamos que podía haber tenido en la familia esta obra tiempo y no pudimos hablar en ese momento con la propietaria. Pero cuando publicamos, después de terminar la restauración y se presentó al público la obra en el 2013, se hizo una pequeña monografía que fui yo la que la redacté junto con la colaboración de María Antonia López de Asiaín, que se encargó de la restauración, y entonces de inmediato nos escribieron del Museo de Vitoria, a quien agradezco, diciendo que esta obra había figurado en una exposición que tuvo lugar en el Portalón de Vitoria. Era una exposición dedicada a Adriano VI, el Papa de principios del XVI vinculado con Carlos V, Adriano VI y Vitoria. Y que en ese momento era el tríptico completo y tenía escrito un texto en latín dedicado a la oración en el huerto. El marco era original, exactamente, o sea, de en torno a 1400, igual que el de la tabla central. Pero lo que no era original era la inscripción, que era relativa a la oración en el huerto, pero en ella el texto que se reproducía no estaba acorde con lo que ahí se representaba, porque nos dice que Cristo está tumbado en el suelo, como nos dicen Mateos y Marcos, implorando ante Dios, y que un ángel de Dios baja del cielo, como nos dice Lucas. Ninguna de estas cosas estaba aquí. Esto debió incorporarse en un momento posterior y quizá cuando se hizo el repinte y se ocultaron el comitente y la Santa Inés para alguien que no quería tener esas imágenes de un donante vestido a la moda de 1400 que nadie, que no tenía nada que ver con una imagen a la que se quería otorgar una devoción. Incluso luego después pues se transformaron los colores, como eso ya lo vimos. En el catálogo de la exposición de Vitoria se decía que pertenecía entonces a las señoritas de Salazar, que vivían en Vitoria, y que para la autora del texto era una obra de influencia cuatrocientísta italiana realizada en el siglo XV, en el 480, pero realmente no sé cómo lo veía, porque esto es fácilmente identificable como propio del gótico internacional, ¿no? Se hicieron todas las investigaciones que hemos podido hacer, incluso el director, Miguel Zugaza, utilizó todos sus contactos para conseguir saber qué había pasado. Las señoritas murieron, tenían un solo sobrino, pero al parecer también dejaron algo a los jesuitas. No hemos podido saber en qué momento ni qué destino han tenido los laterales. Pero quizá no hay que descartar que cuando se vendió, el que lo compró, si es que fue un merchante o quien fuera, debió pensar que era más fácilmente vendible solo con la tabla central y separó las otras, que no sabemos qué ha pasado con ellas. Quizá aparezcan en algún momento, pero yo no tengo demasiadas esperanzas, pero nunca se debe decir de este agua no beberé, tampoco pensaba. Entonces yo hablé con la señora, que era bastante mayor, no tan mayor, pero que era bastante mayor, y me dijo que lo había comprado su marido, pero que su marido había fallecido en aquel momento, 2013, hacía 3 o 4 años, y que había comprado muchas cosas, pero que de esta precisamente no tenía ninguna referencia escrita, ni ella se acordaba de nada. O sea que debió venderse a fines, o adquirirse por parte de esta familia a fines de la década de los 60 o comienzos de la década de los 70. Aquí vemos, bueno, no sé si lo vemos, porque yo ahora desde aquí vemos los agujeritos de la forja y vemos cómo era el marco original y que era lo que veíamos cuando nos creíamos que era algo que había llegado no con el equipaje de José Bonaparte, pero vamos, acompañado por él.
Hicimos nada más llegar toda la documentación técnica en el Gabinete de Documentación Técnica y del museo, y de entrada, no habían pasado 2 semanas, cuando ya pudimos comprobar que había un donante arrodillado, protegido por una santa, que no había ningún problema en identificarla por el cordero a sus pies como Santa Inés. También hicimos, bueno, hicimos también la reflectografía infrarroja, luego la vemos. Nos dimos cuenta que la tabla, que era de madera de roble, y que se hizo también la dendrocronología, lo más pronto que se pudo hacer era en 1382, pero la moda que lucen los personajes el personaje nos indica que no pudo hacerse antes de 1400. Y lo más seguro es que se hiciera entre 1405 y 1407-8, sí, quizá más en el 8, si es que se hizo tras la muerte de Luis de Orleans. Lo que se había hecho, a pesar de que es tan pequeña, era poner 2 tableros unidos, y se habían puesto para unirlos 3 espigas, pero las espigas no estaban completas. Son falsas espigas porque solamente está llena en el tablero de la izquierda, y en el de la derecha está vacío. Entonces no hay ningún elemento que une, pero esto se ha hecho en origen, antes de poner la pintura. No sabemos por qué se ha cambiado y se ha pensado a lo mejor que así era bien. El marco, como hemos dicho antes, es original, y los tableros verticales están hechos en el mismo soporte, mientras que los que son horizontales están encajados a inglete. Pues estas son unas espigas, abajo tiene 6, arriba 4, que sirven para unir el marco en la parte horizontal al soporte de madera de roble. Esto es un método más antiguo, que ya desde el primer tercio del XV ya se va sustituyendo, porque cuando el pintor está trabajando en estos extremos choca con la mano para poder pintar bien, y fue un método que entró en desuso. Vemos aquí la radiografía, vemos cómo están unidas, pero aquí en el reverso pues no se nota para nada la unión. Por eso fue por lo que sin duda se eliminó la parte de la espiga del otro tablero. Podemos ver aquí cómo este está lleno y este está vacío, y lo mismo en el otro lado. Se hizo también una fotografía ultravioleta que nos permitía ver cuál era el alcance del repinte. Podemos fijarnos cómo no solamente ocupaba este extremo que se veía tan burdo, sino que también llegaba incluso a la roca que separa a Cristo de los apóstoles. Bueno, vemos aquí el donante y Santa Inés, y en la radiografía no vemos la inscripción que lleva el Salmo 51 con el Miserere Mei. Vemos aquí, desde el principio veíamos unas hojas. Esta es una moda que estrenó el propio Luis I de Orleans, porque era el adalid de la moda, era el príncipe más famoso, más querido, el más, según ellos, el más hermoso. Yo con este retrato no lo veo tan hermoso, pero bueno, era el príncipe por excelencia, ¿no? Era el adalid de la moda, protegía las artes, la literatura, era alguien absolutamente fantástico, el príncipe ideal, cosa que no era su hermano mayor, Carlos VI, que desde 1392 estaba loco, y precisamente por ello Luis I de Orleans y sus 2 tíos, los duques de Borgoña, Felipe el Atrevido y el duque de Berry, tan conocido por su mecenazgo, sobre todo por las miniaturas de los hermanos Limbourg y otros, pues eran los que actuaban de regentes. Entonces veíamos que tenía unas hojas de oro que eran metálicas y se clavaban en las mangas de la opalanda. A mí, yo como no entiendo de hojas, pues todo el mundo me decía, esto son hojas de roble. Y entonces yo decía, bueno, pues me extraña que algún miembro de la familia de la Rovere
que da 2 papas, pero ya en el 480, ya a principios del 16, no en este momento. Entonces, como no podía avanzar por este camino, pues entonces empecé a investigar sobre Santa Inés y quién podía tener su patronazgo. Al principio yo no me imaginaba que Santa Inés fuera patrona de tantas cosas, pero luego después ya decía de quién no es patrona Santa Inés, ¿no? Pero lo primero que pude ver es que era la patrona de los Visconti. El duque Gian Galeazzo Visconti tenía, el de este momento, el que correspondía a este momento, tenía una hija, Valentina Visconti, que estaba casada con el hijo del rey de Francia, que era Luis I de Orleans. El rey de Francia, Carlos V, que muere en 1380, tiene como patrona a Santa Inés, porque había nacido el día 21 de enero, que es el día en que la Iglesia celebra la fiesta de Santa Inés. Entonces, yo en ese momento supe, se me pusieron ahí los pelos de punta y dije, este es Luis I de Orleans. No puedo demostrarlo todavía, pero yo sé que es Luis I de Orleans. Y no solo lo pensé, sino que además lo dije y me decían, ¡hala! Pero yo seguía investigando y seguía trabajando en ello. Hicimos también la reflectografía infrarroja, aquí tenemos el detalle. Esa primera reflectografía infrarroja pues estaba mediatizada por el repinte. Fíjense estos manchones de negro que impiden ver la imagen tanto de la santa como del propio donante. Entonces, cuando se liberó el repinte, pues hicimos una segunda reflectografía infrarroja que luego ya se verá. Aquí vemos cómo está cubierto por el repinte, pero ya veíamos pues el texto de la filacteria, la Santa Inés, la pobre, que está aquí completamente tapada por esos manchones. Pero aún así veíamos muchísimas cosas ya. Y lo que sí que nos dábamos cuenta es que era de una pieza muy importante. No solo sus materiales, que está hecho en madera de roble, porque esto a veces se hace, pero el pintor había utilizado un lapislázuli purísimo. Es uno de los colores más caros y excepcionalmente lo ha utilizado sustituyendo el oro que suelen tener las pinturas de este momento y poniendo solamente esas estrellas de 10 puntas, como va a hacer algún miniaturista como el maestro de las obras Mariscal de Bocicó, que luego vemos. Pero él usa unos colores preciosos y también pues una técnica muy cuidada. Entonces, esto nos decía que era su comitente y se le veía tal como iba vestido, pues era una figura importante dentro del mundo cortesano. Desde aquí se veía la pérdida de pintura que dejaba traslucir lo que había debajo. Se hicieron unas muestras y con esas muestras se pudo ver que donde está aquí el número 5 y donde está aquí el número 5 había un barniz, una capa aislante orgánica que separaba lo que era la pintura original del repinte. El repinte no solamente era uno, sino que eran 2 superpuestos. Uno que no sabemos la fecha exacta, los 2 a óleo. No sabemos la fecha exacta, pero que pudo ser a lo mejor en el 16 o no sabemos si en el 17. Pero el segundo, el que estaba arriba del todo, se hizo a partir del siglo XIX, porque los pigmentos que había eran modernos. Entonces, la capa aislante era un barniz de resina de colofonia que permitía, luego después, al intervenir, permitía separar lo que es el original del repinte, y cuando se optó, María Antonia López de Asaín, viendo que era muy poco soluble el repinte, optó por hacerlo a seco con un bisturí. Nunca se había hecho en el Prado una obra completa con bisturí, trabajando desde el microscopio. Después aquí vemos los colores, el azul, lo que ya se podía ver porque había caído. Aquí vemos a María Antonia López de Asaín con el microscopio y el bisturí trabajando, una labor de chinos, pero controlando
completamente desde el microscopio lo que era repinte, la granulometría era distinta, la capa del barniz perfectamente identificable y la obra original, que era muy delicada, hecha al temple, pues con otro método probablemente hubiera sufrido y no hubiera tenido la calidad. Son muy pocas las pérdidas que tiene, está en un estado de conservación excepcional. Veíamos a medida que María Antonia iba trabajando cómo salía la mano, cómo salían ya las hojitas que todavía no habíamos identificado, los dos repintes. Aquí lo podemos ver mejor. Este es el primer repinte, que es de época anterior al 19, pero ya digo que puede ser 16-17, con la manita de Santa Inés, y este otro que es el que se hizo a partir del 19. Se había utilizado oro para las hojas, porque las hojas eran de oro, pero no queda nada más que este. Y podemos darnos cuenta ya desde el principio que él es un artista absolutamente excepcional. No sé si se fijan cómo las hojas hacen sombra, y él quiere que se vea ese efecto, que no están cosidas, sino que están ahí puestas, pinchadas en las mangas de la opalanda. En el gótico internacional, el mundo que se refleja no es un mundo real, y entonces en un mundo que no es real, los objetos no proyectan sombra. Esto tanto se distingue una cosa que es del gótico internacional de otra que ya es o italiana del 480 o flamenca, porque los objetos al reflejarse pues proyectan sombras, y los primeros insisten muchísimo en marcar todas las sombras. Bueno, pues él en este momento, que el autor, que debe ser lo más tarde, 1408, ha utilizado ese efecto de sombra como si fuera el realismo del detalle que los del gótico internacional incorporan, o sea, detalles realistas que lo incorporan dentro de un conjunto que no es real. Aquí vemos el rostro de Luis I de Orleans, sus hojitas ya saliendo, y vemos cómo va saliendo todo, y cómo al final pues se rescata, se recupera toda la obra. Y se recupera también la Santa Inés, por supuesto, pero al ver el verde de la capa de Santa Inés, María Antonia López de Asiaín se pudo dar cuenta de que los otros verdes que aparecían en la pintura, fundamentalmente en San Juan, pues no eran exactamente iguales, y se pudo apreciar que habían sufrido un repinte. Entonces, aquí vemos cómo se había repintado la imagen, que al principio, por eso decía yo que casi tenía rayos X, para ver yo tan parisino desde el principio. Entonces vemos cómo se va quitando, se habían puesto colores más oscuros que eliminaban ese efecto de pintura clara tan propia del internacional, hasta se va quitando, hasta que llega a ese tono casi malva perfecto, y ese verde que está hecho con cardenillo, o los lapis lazulis de San Pedro y de Santiago. El propio Cristo pues se le había puesto con ese color que es propio del arte más avanzado, y no con ese tono también pues entre malva y rosa claro que vemos ahí. La obra finalmente, cuando se termina, adquiere este aspecto, incluso una vez que ya se ha reintegrado, pero las pérdidas, pues había una pérdida aquí donde por encima del cordero, había uno aquí que se había pintado una estrella nueva, hay un lucero, no solamente hay estrellas de 10 puntas, sino también ha pintado un lucero. Entonces es cuando se hace ya la segunda reflectografía infrarroja, para que se den cuenta la diferencia que hay entre la que veíamos antes. Este es lo mismo. Lo que veíamos antes, bueno, estos son las mangas de la opalanda, pero aquí vemos el nimbo de Santa Inés, que prácticamente no lo vemos. Ya podemos analizar cómo era ese dibujo subyacente. No es un dibujo de búsqueda, está hecho a seco,
Y lo que sí que marca son todos los contornos. Tiene muy pocas rectificaciones, pero algunas, por ejemplo, las hojas que luego ya supimos que eran hojas de ortiga, no están en el sitio que están en superficie, sino que probablemente puso ahí esas hojitas quizá como recordatorio de que tenía que poner ahí hojas de ortiga. La santa, en principio, también ha puesto dibujo en el pelo, luego me parece que tengo otro detalle más cerca, y también las rosas que lleva como corona las ha dibujado, pero lo que no había previsto era ponerle la palma. Entonces la palma la hace en un segundo momento y la hace a pincel, y luego arriba, en superficie, pues cambia la forma que tiene. Vemos aquí que, por ejemplo, pues no le interesa demasiado el sentido plástico de la forma, estamos en el gótico internacional, pero sí que hace toda una serie de trazos aquí para marcar las sombras. Incluso en el gótico internacional lo que dominan son las líneas curvas, y más en este arte tan elegante y tan sutil. Entonces, en el dibujo subyacente hace líneas rectas y a veces se juntan como en un ángulo, se juntan aquí formando una especie de triángulo invertido, pero esto no lo vemos en superficie porque en superficie no sigue las líneas que ha definido, solamente los contornos, y en algún caso también establece alguna variación. Aquí tenemos a la santa con su palma y con el pelo, que hay un poquito, bueno, el craquelado como es tan pequeño pues nos impide, también aquí hay unas pérdidas, pero podemos ver el pelo y podemos ver aquí, vemos cómo está hecho, y tiene una técnica cargada de materia que no es normal para aquí, por ejemplo, para las flores, para el cordero. Ahora lo vemos, me parece que no sé si se fija en la palma cómo es distinta, estaba aquí atrás y aquí nos ha hecho unos trazos a pincel, no a seco, pero aquí ya ha hecho una palma completamente distinta. Y el cordero, por ejemplo, pues le había puesto 2 cruces y luego después pues lo cambia. Y no solamente eso, sino que pone 2 trazos, uno tirando a marrón y otro por debajo negro, para dar el efecto de la sombra. Vemos lo mismo pasa con Cristo, que esas líneas que vemos que se juntan, pues aquí no están arriba en superficie exactamente igual, porque siguen un trazado curvo y separado. Y lo mismo en el caso de San Pedro. El que más varía es San Juan, al que le otorga un protagonismo mayor, porque ha tenido un desplazamiento en sentido vertical que ha afectado, ahora vemos, a la boca, a los ojos. Aquí lo vemos como la boca está pintada 2 veces, y lo mismo los ojos, porque ha tenido un desplazamiento en sentido vertical. Y aquí es como aparece en superficie. Y vemos en rayos X, radiografía, cómo ha hecho esos trazos cargados de materia para el cordero, cosa que no es nada normal, y lo mismo lo hace para las flores, como les he dicho antes. Fíjense las pérdidas que tiene el rostro, son de las poquísimas pérdidas que hay. Rostro de Santa Inés, o cómo hace algunos de los árboles, con un sentido plástico y unos efectos de luz que son insólitos en un pintor. Hasta ahora no habíamos encontrado nada igual en la pintura francesa. Cuando ya pues habíamos visto toda la documentación y habíamos visto que Santa Inés podía tener como patrona pues a los miembros de la familia de los Visconti y a la familia real francesa, que se reunían en torno a Luis I de Orleans, tanto por su padre como por su mujer, pues seguimos avanzando. Y yo seguía, aquí tenemos sus hojitas y todas estas cosas. Seguíamos investigando y Gabriele me decía, no veas tanto porque es que ya es imposible, pero yo me metía en Gálica para ver en internet las miniaturas y todo el testamento, todos los inventarios, y en todo lo que está publicado, todo lo que se conoce en Luis I de Orleans, la única referencia que hay
a una vinculación de él con Santa Inés, es una capilla que hace en la iglesia, que establece antes de 1393 en la iglesia de San Eustaquio de París, que tenía antes la advocación de Santa Inés y que luego, al tener la vocación de San Eustaquio, tiene como segunda advocación Santa Inés. Pero ni en las mandas ni en nada él tiene mucha devoción a los celestinos y, por tanto, a la Trinidad, y es en la iglesia de los Celestinos de París donde establece la capilla en la que se va a enterrar, que está, primero la destruyen los borgoñones en 1420 junto con su tumba, y luego después en 1794 pues la destruye la Revolución Francesa, ¿no? La tradición y la devoción a Santa Inés sigue manteniéndose cuando muere Carlos V de Francia en 1380, y el duque de Berry le regala en 1391 a su sobrino el rey, justo un año antes de enloquecer, esta copa con la historia de Santa Inés, que es una de las joyas, está en el British Museum, es una de las joyas de la orfebrería del gótico internacional de este momento, con su corderito, con toda la historia de Santa Inés. Entonces, yo seguía investigando y de pronto me encuentro con un manuscrito en el que se encontraba, que era de Salustio y que se refería a la guerra con Yugurta, ¿no? Y entonces aparecía en unas miniaturas, en la primera, Salustio vestido como rey y enseñando a 3 jovencitos que van vestidos de verde con unas hojitas. Y entonces la información que ponía sobre el manuscrito y sobre esta imagen, la Biblioteca Nacional de Francia decía: estos son los 3 hijos de Luis de Orleans, que son Carlos, Felipe y Juan, porque llevan su divisa de las hojas de ortiga. Entonces ya dije yo aquí, eureka, esto era el eslabón que faltaba a la cadena, ¿no? Y entonces, pues ahí, nada más verlo y ver las hojitas, ya vimos que era, yo lo vi, que eran las hojas de ortiga. Yo, el único contacto que había tenido con las ortigas era cuando iba de pequeña a Galicia y me pegaban unos pinchazos, pero no las tenía presentes en ese momento, ¿no? Y entonces, pues bueno, vimos las hojitas, vimos las ortigas y luego vimos cómo en uno de los inventarios dice que tiene 65 hojas de ortigas de oro, que son para añadir a estas, como adorno a estas mangas de la opalanda, ¿no? Entonces ya no había ninguna duda de que se trataba de Luis I de Orleans. Entonces, tratamos de ver, el gótico internacional no trata de reproducir los rasgos reales, y teníamos a la par, aunque todavía no se había definido totalmente el gótico internacional, pero teníamos, por ejemplo, el retrato de su padre, de Carlos V de Francia, que tiene un retrato con una imagen real con rasgos bastante feos, con una hermosa, con el cabello así hacia atrás, falto de cabello, y lo mismo le pasa al duque de Berry, que es su tío, y probablemente pues a él también. Pero del mismo año, de Carlos V de Francia, tenemos una miniatura que le pone un hermoso cabello, porque es que no se hacían retratos reales. Entonces, los que hemos podido encontrar, él, cuando muere, tiene 35 años, pero eso no quiere decir que no pueda tener esas entradas tan hermosas, ¿no? Entonces, cuando le vemos a Luis I de Orleans, no conservamos ninguna imagen pintada. La única imagen que conservamos son en miniatura y también pues en grabado a posteriori, ¿no? Entonces, las que conservamos responden a el momento en que Cristina de Pizan le está presentando, porque se lo ha dedicado a él, a Luis I de Orleans,
le está presentando un libro escrito por ella que es L'Épître aux Théas. Cristina de Pizan, que es una de las grandes escritoras mujeres de Francia, estaba protegida por la mujer de Luis I de Orleans, que era Valentina Visconti, y también él la protegía, como protegía a Eugène Deschamps y a otros grandes literatos de la época. Y Carlos está con su turbante. Nosotros aquí no lo vemos con turbante porque nadie se puede poner arrodillado ante la divinidad en un espacio sacro con la cabeza cubierta, ¿no? Entonces, aquí lleva ese turbante y no vemos más pelo que el que asoma por ahí, por encima de la oreja. Pero, sin embargo, sí tiene unos rasgos muy parecidos, tanto en la nariz como en el mentón, pero tampoco podemos pensar. Va vestido perfectamente identificado con uno de sus divisas, que es el lobo, y con otra que es el puercoespín, que va colgado de una cadena, porque es él, en 1394, funda la Orden del Puercoespín en el momento en que ha nacido su hijo Carlos de Orleans y se produce su bautizo. Dos personajes que le acompañan pues también pertenecen, son de su casa, se llama su casa, y a la casa se le llama no palacio sino hotel, en los que viven en París. Él vive en dos hoteles, primero en el Hotel de Bohème y luego en el Hotel de Gian, en la Rue de la Poterne. Entonces, aquí vemos el mismo motivo, que es Cristina de Pizan presentando L'Épître aux Théas a Luis de Orleans. Lo que pasa es que en este caso, y los personajes son los mismos de la casa, no lleva nada más que el collar de la Orden del Puercoespín. En otro que se llama Un retrato de tinta, también es Cristina de Pizan, pero en este caso le está entregando, no ofreciendo, sino entregando a Luis I de Orleans. Antes lo hemos visto perfectamente identificado con este dosel y la flor de lis. La flor de lis, que es la de la corona de Francia. Él es de la casa de Valois y luego después es primero es conde de Valois, pero luego después es duque de Orleans, ¿no? Entonces, también aquí vemos que lleva el dosel azul en la flor de lis, y aquí, bueno, pues sería azul también, pero al ser un retrato de tinta, pues vemos solo la flor de lis. Lleva un tocado troncocónico que estaba ahí a la moda en este momento, pero no lleva ningún signo identificativo. Sabemos que es la Épître aux Théas porque el texto, en donde está la miniatura, el texto es ese mismo manuscrito, ¿no? Pero lleva este tronco, este tocado troncocónico que le deja ver más pelo, e incluso el nacimiento de la frente. Pero ya digo que es que esto, de su propio padre, Carlos V, hay un retrato del mismo año con rasgos perfectamente reales y con la calva hasta aquí, y luego otro con una cabellera enorme y jovencísimo y guapísimo. O sea que esto es porque estamos en un momento. Por desgracia, cuando muere, le manda a asesinar su primo Juan Sin Miedo, el duque de Borgoña, cuando muere su hijo y su mujer, encargan la tumba que se hace en la iglesia de los Celestinos en 1408, pero en 1420 hay una lucha entre los seguidores de los Orleans, con Carlos a la cabeza, su primogénito, que se llaman los Armagnac, y los borgoñones, que entran a saco en París y destruyen la tumba. Y esta que vemos aquí, pues es la que manda hacer su nieto, que es Luis II, conocido por todos desde Luis II de Orleans, conocido por todos desde 1498 como Luis XII de Francia. Luis I de Orleans no pudo reinar, pero sí su nieto, que manda hacer esta tumba renacentista, idealizada, con unos rasgos, está aquí con Valentina y con sus hijos, pero está completamente idealizada, no nos permite ver los rasgos, y tiene una hermosa cabellera. Ahora, desde 1794, la Capilla de los Celestinos, como les he dicho antes, se destruyó, pero afortunadamente su tumba se pudo salvar y se trasladó a Saint-Denis, donde está con otros sepulcros, tanto de la Casa Real como miembros de la corte. En 1584 se publicó
un libro que lo hizo Tebet y en él se representaban imágenes de personajes importantes, tanto del mundo romano como de Grecia, de Roma y de otros momentos, y que se habían sacado de medallas, de pinturas, de muchos sitios. Y entonces aquí nos habla, como vemos aquí en su libro cuarto, de Luis I de Orleans y hace una biografía. Este es la misma imagen, pero que es el grabado. Vemos el cabello, lleva un pequeño casquete y vemos que no lleva nada más que no lleva ningún emblema, lleva una estrella en el hombro. El propio Tebet dice que lleva la estrella de la orden que fundó su abuelo, Juan II de Francia, en 1350, pero parece extraño que después de fundar la suya en 1394 no llevara, como llevan los demás, la orden del puercoespín, ¿no? Hay una segunda imagen, aquí lo vemos, esta pintura estaba en la pared a la derecha del altar en la capilla de Orleans, en la iglesia de los Celestinos de París. Y en ella vemos la muerte atacando a Luis de Orleans y lleva de nuevo la estrella. El pelo, no sé si lo ven, porque yo lo veo desde aquí muy negro, pero pelo con el fondo, tiene una estructura, aquí lleva un peinado extraño, como hay revuelto hacia arriba, ¿no? Pero dejándonos bien una frente. Aquí parece que cae más hacia abajo, pero ya digo que no tiene por qué ser real. Y entonces esto es algo que se debió hacer en el momento en que se hizo la nueva tumba, porque nos dice Luis, duque de Orleans, abuelo del rey Luis XII. Entonces nadie puede, es como si dijéramos, esta es una moneda del siglo I antes de Cristo, pues no lo podemos saber, ¿no? Y entonces eso es más falso que todo. Pues esta tiene que haberse hecho a raíz de ser su nieto Luis XII de Francia, ¿no? Bueno, el autor y las características del estilo de esta obra, pues nos plantean también problemas, porque de lo que conservamos en pintura no existe absolutamente nada igual. Son poquísimas las obras que se conservan y la mayoría de ellas reflejan la influencia flamenca y borgoñona que se extiende en París por artistas que llegan desde el norte o que han trabajado en Dijon para el duque de Borgoña, o incluso algunos que han trabajado en Bourges para el duque de Berry. No hay nada similar, nada parecido. Lo único que se parece más es, aquí tenemos una imagen de las horas, es la lapidación de San Esteban, pero bueno, cualquiera podía valer, de las horas del mariscal de Bocicó, que trabaja en esa primera década del siglo XV, y vemos que utiliza el mismo tipo de cielo con sus estrellas de 10 puntas. No podemos saber, aquí vemos sus estrellas y el lucero, no podemos saber si han tenido alguna relación o si este pintor ha tenido una formación miniaturista o si hacía miniaturas, porque esto era bastante corriente, que hicieran miniaturas. Pero lo que sí que nos damos cuenta es que tiene un interés por el espacio al que es ajeno el resto de los pintores que trabajan en este momento y de los que hemos conservado obras que ya digo que son limitadísimas y prácticamente ninguna o muy pocas de la calidad que lleguen a la calidad esta o que se puedan incluso comparar, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo tiene un interés, vamos a la imagen completa, cómo tiene un interés por el espacio extraordinario. No le interesa, a diferencia de lo que es normal en el gótico internacional y sobre todo en las obras que se han conservado de este momento, tanto hechas en París como en Dijon o incluso en Bourges, pues que tienen siempre, cuando son de origen o de influencia borgoñona o flamenca, mucho interés por incluir elementos decorativos, por ejemplo, flores, pájaros,
que aquí prácticamente se puede decir que no hay ningún elemento ajeno, ningún elemento secundario, ni siquiera ha utilizado esos elementos que son propios de la iconografía de la oración en el huerto, como aparecen Judas y los soldados para prenderle, como hay una cerca, distintos elementos que son propios de la representación, o incluso el suelo, que es un suelo pedregoso que no tiene prácticamente ni siquiera una brizna, solo los árboles y en algún caso incluso pues un árbol seco alusivo a la pasión y a la redención. En cambio, por ejemplo, el maestro del Mariscal de Bocicó le interesa mucho, sus figuras tienen un interés por la verticalidad, son siempre, aquí no se nota tanto porque están haciendo una acción violenta, pero pone los torsos casi rígidos y el único movimiento que tiene es el que le proporcionan las telas, marcando un ritmo, un elemento dinámico. Aquí vemos incluso pues, los árboles, cómo marcan los troncos la verticalidad. Y esto es algo a lo que es ajeno, el autor de esta obra, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí esta coronación de la Virgen, que es un tondo hecho sobre madera de roble, y vemos las florecillas y todos los elementos, las formas amplias, y esta es una que incluso por la gracia mayor que tiene se puede asociar con interrogación con el mundo parisino, pero no tiene absolutamente nada que ver con el autor de esta obra. La que tenemos aquí, este tondo que está en el Museo del Louvre, aparece la Trinidad y con la Virgen y San Juan y ángeles, y podemos darnos cuenta, sentido plástico de la forma. Esto es algo que tiene una influencia del mundo nórdico y también borgoñón, pero fundamentalmente del norte, que es de donde procede el autor, que se asocia con Jan Manuel, ¿no? Precisamente con Jan Manuel se asocia esta obra que acaba de comprar el Louvre, a la par que la nuestra. La compró en el año 2012, pagó por ella 7 millones de euros, hizo una restauración como muchas de las que se hacen en Francia, donde hay una contestación enorme para hacer restauraciones y prácticamente los talleres que tienen no están experimentados y tienen unas técnicas que no son las nuestras. Yo cuando la vi le dije, han dejado la huella, que han podido cubrirla porque la falta no era tan grande, ¿no?, para dejarla así, ¿no? Y yo le dije a Dominique Thiebaud que como la habían dejado así, y entonces me dijo, a nosotros nos gusta. Y yo, sobre gustos no hay nada escrito, ¿no? Pero así la tienen expuesta en el Louvre después de pagar por ella 7 millones de euros, ¿no? No sabemos quién puede ser el autor, pero una vez que se asocia al comitente con Luis I de Orleans, Luis I de Orleans tenía un pintor de corte y que era a la vez valet de chambre, o sea que hacía también pues, un trabajo dentro del hotel en el que él vivía. No solamente hacía pinturas para la iglesia, para su capilla en la iglesia de los Celestinos, pero que si era necesario hacer cualquier cosa como para actos efímeros, para entradas triunfales, pues era un pintor cortesano, pero que podía perfectamente haber hecho una pieza como esta oración en el huerto. Collard de Laon, de Collard de Laon no se conservaba, se conservan muchos documentos, pero que no se conserva es ninguna obra documentada ni firmada, ni ninguna que se hubiera podido poner en relación con Luis I de Orleans. Entonces, en el año 2008, Inés Vilela-Petit y Elisabeth Martín publicaron esta obra que se encuentra en el Museo de Laon y tiene aquí al chantre de la Catedral de Laon, protegido por, en este caso, la Magdalena, que es Pierre Vincent. Y entonces, pues, con una interrogación se la adjudicaron a Collard de Laon, porque como venía de Laon,
porque el apellido de Laon es un apellido de procedencia, pero no quiere decir que se haya formado en Laon, sino que siempre estuvo viviendo en París, donde está documentado desde 1377 a 1411, ¿no? Entonces, era la única conexión, porque esto está en Laon, entonces podía haberlo hecho él. Pero realmente no sabemos que él pintara nada para Laon y no tiene, las características de esta obra no tienen nada que ver con el mundo parisino. Vemos en cambio aquí este personaje vestido a la última moda, que era el que precisamente marcaba la moda, y no solamente la marcaba, sino que era generosísimo y no solamente se compraba trajes para él, sino que los regalaba, y tenemos un documento que nos dice que ha regalado un traje con estas hojas de ortiga para varios trajes, uno para su hermano Carlos VI, otro para su tío, duque de Berry, para el duque de Borgoña, y también para los miembros de su casa, precisamente con motivo de la boda de un miembro de su casa. Respecto a la iconografía de la obra, pues el tema no es demasiado corriente, no la oración en el huerto, sino la presencia de un donante arrodillado, protegido por una santa, o por un santo, vamos, con su santo protector. Esto no es nada corriente, aparece en la crucifixión, otros temas de la pasión son más habituales, pero no en el caso de la oración en el huerto. Hemos encontrado un paralelismo que es en este caso un relieve en piedra que está en la Catedral de Tournai y que es posterior, está hecho en 1433, ¿no? Y entonces aquí aparece este personaje que lleva una filacteria con el mismo texto, que es el salmo igual al que lleva Luis I de Orleans, que es el Miserere mei Deus secundum mandam misericordiam tuam, apiádate de mí, oh Dios, según tu benignidad, por vuestra gran misericordia, borra mi iniquidad. Bueno, pues aquí vemos cómo se ha hecho una representación distinta, cómo están dentro del cercado, el formato es distinto, es un formato apaisado, aparece Dios Padre, aparece el cáliz exactamente igual, solo que aparecen unos ángeles y en este caso pues la propia, hay una filacteria también en la que Cristo está dialogando con Dios Padre y le dice: Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces este es un texto que viene de Lucas y que aparece aquí representado. El donante, que en este caso está fuera del cercado, no tiene conexión con el espacio sacro, protegido por San Juan. Bueno, vamos hacia adelante. No, creía que había puesto la misma. Entonces, es posible que en este caso, no lo he dicho, esto está dentro de un contexto funerario. Es una lápida que se incorpora en la pared, en uno de los muros de la catedral de Tournai, ¿no? Mientras que esto pues es un tríptico que probablemente tiene un destino, una capilla, un lugar que no es un espacio público probablemente, pero no lo podemos saber. Quizá la capilla del hotel de Giac, que era en la Rue de la Poterne, el último que compra, la última casa de Luis de Orleans. Luis de Orleans y Valentina, su mujer, estaban separados desde 1396, pero no separados por razones personales, sino porque Valentina Visconti estaba desterrada, vivía en el castillo de Blois, estaba uno de los chateaux más importantes del Louvre, del Loire, que
pasó después a ser propiedad de los reyes de Francia de manos de su nieto, Luis II de Francia, que es Luis II de Orleans, que es Luis XII de Francia, ¿no? Pero es que ella estaba desterrada porque la reina Isabel de Baviera la había acusado de brujería y de ser la causante de la locura del rey. Si no hubiera sido su cuñada y además prima, porque tenían rencillas personales, porque el padre de Valentina había mandado matar al padre de Isabel de Baviera. Había allí pues no demasiadas buenas relaciones ni vibraciones. Entonces, porque era miembro de la familia, pues la destierran a Blois. No sabemos si estaba allí en el castillo de Blois o en cualquier otro sitio. Pero sí que es una obra en un formato delicado, cuidadísima la ejecución, y que probablemente por el tamaño pues tuvo que estar en un espacio sacro pero privado, o para moverse quizá, pero vamos, más que al tener la efigie de Carlos, de Luis I de Orleans, pues no tenía por qué. Y esto justifica, no tenía por qué moverse de un lado para otro. Esto justifica el que él esté solo, el que sea hecho dentro de un contexto funerario. Nosotros tenemos, no sé si, me imagino que la han visto muchas veces y ahora la acabamos de cambiar de sitio para la exposición del maestro Mateo, pues la Piedad de Gallego tiene a los lados, a uno de los lados, los dos donantes a escala menor arrodillados, y llevan también una filacteria con el Miserere Mei. Esto es una alusión siempre a la muerte. Entonces, si es que esto es así y Luis I de Orleans fue mandado a asesinar por Juan Sin Miedo, él estaba cenando junto a Isabel de Baviera en su casa, en su hotel, y el rey normalmente no estaba consciente o estaba dormido. Entonces le avisaron que el rey se había despertado y que quería hablar con él. Entonces salió corriendo sin una antorcha, sin una tea, sin seguridad, y cogió el caballo por el callejón y le estaban esperando y le dieron un hachazo. Entonces, por orden de Juan Sin Miedo. Y la justificación por su primo, el nuevo duque de Borgoña. La justificación es porque se quería convertir en un tirano y asumir ser designado como rey de Francia. Es por eso que después surge esa lucha, ese combate entre los Armagnac y los borgoñones. Pero realmente es posible que esta obra se hace justo, esto tiene lugar el 23 de noviembre de 1407, pues la tumba se hace en 1408 a cargo de Valentina y de su hijo Carlos. Probablemente esta es una obra que se hace, y esto justifica que no esté ni Valentina ni ninguno de sus hijos, mientras que pasa lo mismo, por ejemplo, con el díptico Wilton, que está en la National Gallery de Londres y que representa al rey Carlos II. También está él solo. Por ejemplo, existe un objeto de orfebrería maravilloso que la reina Isabel de Baviera regaló a su marido Carlos VI, el rey Carlos VI, por los Etren, que era la fiesta del 1 de año de 1401, y que en este momento está en Altettin, y está también Carlos VI protegido, se llama el caballito dorado, protegido por Santa Catalina y San Juan, pero tampoco está presente Isabel de Baviera ni nadie más, ¿no? Por eso es posible que el que esté solo y con el Miserere justifique que sea esto una obra posterior a su muerte, y no tiene por qué no ser obra de Collard de Laon, porque Collard de Laon fue pintor de corte de Luis I de Orleans desde 1391 a 1407, en que muere. Pero su hijo, Charles de Orleans, le tiene como pintor de corte hasta 1411, que es el último documento que se conserva, que nos ha llegado. Parece ser que ha muerto antes de marzo de 1417, porque entonces se le cita como muerto, pero es posible que muera
más cerca del año 11 a lo mejor que del año 17. En cuanto a la iconografía, pues vemos, esta es una obra de la Escuela de Praga, como ellos pensaban, y por eso la he traído, precisamente el maestro de Wittingau, de en torno a 1380. Vemos que tiene las estrellas, pero el fondo del cielo es rojo. Vemos también todos los detalles de las hierbas, de Judas que llega con los soldados. Vemos también, en este caso, al angelito y la copa y no a Dios Padre, y la separación que se establece entre Cristo, que está arrodillado, rezando, orando ante Dios Padre, y la cola, no queriendo beber este elemento simbólico que es la copa, que es la hiel para que se cumpla la redención, pero vemos cómo están representados, porque Lucas nos dice que se va a tiro de piedra. En cambio, aquí no se va a tiro de piedra, entre otras cosas se va más lejos. Entre otras cosas tiene que reducir la escala de las figuras porque, a diferencia, aunque el formato es igual, aquí en el primer plano la mitad del espacio está ocupado por Santa Inés y por Luis I de Orleans. Incluso vemos que con su opalanda se incorpora al espacio sagrado, que es donde están representados los tres apóstoles. Y vemos cómo, aquí vemos cómo se incorpora pues he llegado al final, cómo se incorpora a este espacio sagrado. Vemos a los tres apóstoles que él incorpora después incorpora sus atributos. Por ejemplo, a Santiago, que está de espaldas, le pone con una espada. Nosotros siempre le ponemos, o muchas veces como peregrino o con la concha por su vinculación a Compostela, pero en Francia se le representa siempre como un caballero. También lleva San Pedro las llaves. En el dibujo subyacente no se habían dibujado, se han incorporado después, porque en este momento, en 1408, y en todo caso, aunque fuera 1405, el papado está sufriendo una crisis enorme con el destierro de Aviñón. Y vemos que Juan ocupa un espacio, San Pedro está retrasado, Juan ocupa un espacio muy importante, mirando a Luis I de Orleans. Juan podía ser el patrono de Juan sin miedo, que es el que le manda matar, pero con la cara que le está mirando, pues están mirándose ahí al frente. Pero ese protagonismo que tiene San Juan probablemente es por algo. No hay duda que cuando el Prado pudo tener esta obra que nos la ofrecieron a nosotros, no podía marcharse a Francia porque tenía que pedir permiso de exportación y no se lo iban a dar, pero después del estudio, de toda la investigación, de la magnífica restauración que hizo María Antonia López de Asiaín, pudimos tener ante los ojos esta pequeña joya en un estado de conservación sorprendente y ser de los pocos museos del mundo que tienen una obra de este momento, y no es una obra cualquiera, sino que es una de las mejores en las que el pintor pues, se interesa por el espacio de tal manera que incluso coloca el nimbo en escorzo. Esto no se va a hacer hasta el 16. O sea, tiene una serie de avances en su interés por el espacio y la luz que resultan absolutamente sorprendentes. No podemos asegurar que sea Collard de Laon, pero realmente, si no lo fuera, merecería serlo. Muchas gracias.